Sagitario, entonces. Luna en Aries, Luna en Leo, Luna en Sagitario. Todas tienen una matriz común, ¿sí? Todas tienen una matriz común que es el fuego, ¿sí? Que es la acción, que es el movimiento, el dinamismo, la autoexpresión, el centramiento en la identidad, ¿no? Y cuando digo identidad me refiero al yo pequeño y al yo superior, ¿verdad? Ya cuando avancemos y veamos las lunas de tierra y veamos las lunas de aire y las lunas de agua, vamos a también aprender a distinguir mejor o comprender mejor las lunas de fuego, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Sagitario, estamos hablando de signo de fuego, modalidad mutable y un signo que está regido por Júpiter, ¿sí? Júpiter, dios de los dioses, Zeus, ¿sí? La luna en Sagitario va a experimentar un refugio en donde la amplitud y la libertad son protagonistas. La luna en Sagitario son personas muchas veces que nacieron en familias cuya madre o incluso el ambiente familiar les dieron mucha confianza, ¿no? Confían. Hay una matriz, hay una sensación de confianza. Muchas veces en astrología se dice que la luna en Sagitario es la mejor de las lunas. No, yo no creo que haya una mejor ni peor. Son todas distintas, con sus luces y sombras diferentes, y lo mejor o lo peor tiene que más que ver con el nivel de conciencia desde donde se opera, ¿no? Cada uno. Pero se suele decir esto, la luna en Sagitario creció en un espacio, más allá de incluso que pueda haber reclamos a la madre, como siempre, o muchas veces los hay, la luna en Sagitario sintió confianza, sintió optimismo de parte de su madre, de parte de su entorno familiar, y por eso tiene una natural predisposición a la alegría, a la búsqueda, a la confianza interior, ¿no? Y asocia el afecto con la sensación de búsqueda, ¿no? Ese viaje, de búsqueda de abundancia, amplitud, aventura, se anima, ¿sí? La luna en Sagitario se anima, confía, tiene una matriz emocional en donde la confianza está ahí, ¿no? Claro, todo tiene su luz y su sombra, y esto va a tener que ver, ahora vamos a ir viendo, con la sombra de la luna en Sagitario, que, adelanto, tiene que ver con la negación de la realidad. El ambiente afectivo familiar es de abundancia, ¿no? Lo percibe la luna en Sagitario como de abundancia emocional, confianza para la exploración del mundo, ¿no? Y de esta manera la luna en Sagitario necesita de la sensación de confianza y un entusiasmo que descarta límites a sus deseos, como que todo va a estar bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Un optimismo compulsivo, ¿sí? En el que muchas veces cae la luna en Sagitario, ¿sí? Porque necesita, justamente, como dependencia, depende, la luna desde su lugar sombrío, ¿no? Inconsciente depende del signo, depende de la cualidad arquetípica del signo en donde se emplaza, depende de eso, ¿no? Siente que depende, hay una dependencia de eso, a ser consciente para poder soltarlo, para poder moverme, ¿sí? Pero no me puedo mover de algo que no conozco y que no integro a nivel consciente. La luna en Sagitario, bajo esta confianza que percibió de su ambiente familiar, de su madre, le cuesta ponerse límites. Es decir, le cuesta habitar el límite de la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Esa
tendencia a la expansión propio de la luna, o de Sagitario, mejor dicho, al optimismo, se exageran, ¿no? La exageración es propia también de Júpiter como planeta, ¿no? Y bueno, y Sagitario obviamente, se exageran al punto de caer en una idealización de la realidad. Entonces, afectiviza el optimismo, ¿sí? Y una visión de la vida en positivo. Claro, muchos, por eso se dice que la luna en Sagitario es la mejor, ¿no? Ah, nació con luna en Sagitario, qué bueno, ¿no? Un bebé, ¿no? Se suele decir eso, pero en realidad, ¿no? Así como también se dice que el sol en Escorpio no, tremendo, ¿no? En realidad, sabiendo que todo tiene su luz y su sombra, esa visión de la vida en sentido optimista, en sentido positivo, es lo que genera las dificultades, porque no se ve el otro lado, ¿sí? Se tiende o depende de esa visión de lo positivo. Entonces, cuando la vida muestra el no, por así decirlo, el no, el límite, se va a un espacio de negación de la realidad. Infla lo que hay y niega justamente la realidad concreta. Entonces, para esta luna, todo tiene un sentido expansivo y una certeza emocional de abundancia. Por eso, muchas veces se vuelve negadora de la realidad. Y ese es el principal mecanismo de defensa del carácter, la negación de la realidad. Y es muy duro esto mismo, porque queda viviendo, emocionalmente hablando, en un lugar de idealizaciones y de adoración de imágenes y, por decirlo de alguna manera, de una mentira a sí mismo, a sí misma. ¿Sí? Muchas veces se tenía mintiendo a sí mismo. Entonces, al igual que la luna en Leo, la luna en Sagitario tiene un contacto espontáneo también con la vitalidad. Esto quizás dentro de las lunas de fuego es también como una cualidad interesante, ver las lunas de fuego como son muy hacedoras, son muy vitales, son muy creativas, ¿no? Se mueven, ¿sí? Obviamente, el fuego. Y la luna en Sagitario también tiene, como la luna en Leo, una sensación de confianza básica en la vida. Ese es uno de sus talentos, ¿sí? Así como la fuerte valoración personal. Pero ¿qué pasa? La luna en Sagitario no comprende el límite, por ende no comprende el dolor. Se anestesia ante el dolor. Y no es posible anestesiarse ante el dolor sin anestesiarse del amor o de la alegría. Cuando yo me anestesio emocionalmente, me anestesio emocionalmente. ¿Sí? Quedo viviendo en una mentira idealista. Entonces, no comprende el dolor porque lo evade. Hay una evasión propia de la luna en Sagitario que se mueve, que se va, que viaja, ¿no? Por eso, por ejemplo, una cualidad típica de una luna en Sagitario, se ponen las cosas difíciles y se quiere ir de viaje. Típico, viaje, obviamente Sagitario. La luna en Sagitario necesita muchas veces irse ante los eventos o las situaciones de dolor o digamos, de compromiso emocional. No quiero decir con esto que no se comprometan con una relación afectiva, no. Estoy hablando de vivir las emociones, ¿no? Entonces, se quieren ir, ¿no? No es una huida como en el caso que vamos a ver de la luna en Acuario, pero sí es un anestesiamiento, es una negación, ¿no? Saben que está ahí la dificultad, pero prefieren no verla. Mirarla, digamos, correr la mirada por otro lado.
¿no? Porque no pueden comprender, es decir, no pueden integrar, a esto voy, la dificultad, ¿no? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No me diga que está todo mal porque no quiero ni verlo. Miro para otro lado. Entonces, se niega la dificultad, ¿sí? Se niega la frustración. Y también es la frustración lo que nos enseña en la vida. Entonces, cuando niego la frustración, cuando niego el dolor, cuando niego la realidad, quedo en un lugar de niño o de niña que proyecta, digamos, desde lo emocional, una gran mentira. Una gran mentira. Eso es muy, muy doloroso, además de generar también grandes dificultades para el desarrollo, ¿no? Entonces, la frustración es una situación de desilusión tan grande que se experimenta como vacío emocional y obviamente genera miedo. La luna en Sagitario, ¿qué tiene que aprender a hacer? A quedarse ahí, a aprender de la frustración, del no, ¿sí? Porque hay ahí, en el límite, un espacio, repito, de muchísima, digamos, está ahí la capacidad también de madurar. Entonces la luna en Sagitario muchas veces queda como un gran niño, una gran niña, porque no quiere mirar el no quiere mirar el límite, y el límite también enseña a madurar, ¿se entiende? Entonces, la luna en Sagitario busca desesperadamente crear condiciones de libertad, de espacio, de posibilidades ideales, pero lo ideal no es lo real, ¿no? Entonces, de esa manera es que tranquiliza su mundo emocional, en realidad lo anestesia, ¿sí? Simplifica los problemas al punto de negarlos. Idealiza situaciones y niega los conflictos. Y a veces toma distancia y los evade con otras situaciones placenteras. La autoindulgencia también es muy propio de la luna en Sagitario, que fluye muchísimo, se dan cuenta, con esta negación incluso de sí mismos, ¿no? Negación del dolor porque no lo quiere ver. Esto es muy duro, ¿no? Por más de que se suele decir que la luna en Sagitario es la que sufre menos. Claro, sufre menos porque niega el dolor, pero no es porque no lo tenga. Y justamente también el sufrimiento que va generando por quedarse en un lugar de niño o de niña, que no aprende del límite, por ende no madura. Entonces se dice, no pasa nada, todo está perfectamente bien, se dice la luna en Sagitario con este optimismo compulsivo, ¿no? La seguridad la asocia con la alegría, la despreocupación, ¿sí? Y se siente indefensa ante la frustración o el conflicto. No sabe cómo actuar. Entonces, ¿qué hace? Mira para el otro lado, ¿no? ¿Y qué hace? Se va de viaje, ¿no? O se narcotiza de alguna manera, ¿no? Se narcotiza en el sentido de se evade, ¿sí? Depende, entonces, siempre la luna depende de esa matriz inconsciente, entonces por eso necesitamos aprender a despertar desde la conciencia para soltar esa dependencia. La luna en Sagitario depende del optimismo, depende de la mirada, digamos, de esa sensación de abundancia, ¿no? La idealización y la negación del conflicto es el refugio fundamental de la luna en Sagitario, ¿sí? No puede permanecer en la realidad con la verdadera dimensión de los problemas, ¿sí? Tiene justamente esta tendencia a irse,
Se evade mucho la luna en Sagitario con los viajes. Esto es muy típico, muy típico. La luna en Sagitario se evade mucho con los viajes. El viaje interior y el viaje exterior. El viaje exterior muy, muy propio. Una luna en Sagitario, incluso que vivan en otro lado que el lugar natal, por ejemplo, también. Se pueden evadir de muchas maneras, ¿sí? El viaje espiritual también, ¿no? El viaje espiritual también puede ser, pero hay que encontrar esa matriz, digamos, a través de lo cual se evade, ¿sí? Buscan soluciones optimistas y se refugian en el reino de la confianza. Además, afectiviza el valor de la verdad. ¿Qué sucede? La luna, a ver, Sagitario, al estar regido por Júpiter, dios de los dioses, también va a dar este patrón de la luna en Sagitario un posible endiosamiento, ¿no? Endiosa a, por ejemplo, la madre, ¿no? Endiosa. Hay una exageración propia de la luna en Sagitario, ¿no? Y afectiviza el valor de la verdad. Incluso, fíjense, que afectiviza el valor de la verdad y por ende, como tiene esta asociación amor igual verdad, ¿no? Incluso también es en lo que cae, digamos, desde el lado neurótico, la negación de la realidad, la mentira, ¿no? La luna en Sagitario necesita saber el cómo de todo, ¿no? Sagitario tiene que ver con el arquetipo del maestro. Entonces, un mecanismo muy neurótico propio de la luna en Sagitario es la soberbia. Es la soberbia. Es esto de yo sé, ¿no? También es una forma de endiosamiento a uno mismo. Yo sé, ¿sí? Asegurarse que el camino elegido es el mejor. Su necesidad de confianza hace a la búsqueda de la verdad. Ahora, cuando la luna en Sagitario aprende a desarrollarse a sí misma, aprende a trabajar el límite, no evadirse, no escaparse, ¿no? A trabajar el límite, a madurar por ende, y a quedarse ahí, es decir, no evadirse, puede ir desarrollando sus talentos, obviamente, que mucho tienen que ver con la maestría, ¿no? El talento natural de esta luna es la enseñanza, ¿no? La luna en Sagitario sabe, digamos, tiene una empatía, obviamente empatía es una palabra bien de la luna, una empatía muy propia para la enseñanza, ¿no? En lo profundo se sienten capacitados para guiar a los demás, transmitiendo sus experiencias, pero a su vez esta característica les genera posible soberbia. Fíjense que no es la luna del zodíaco que tengo en la carta natal lo que va a determinar cómo yo soy, digamos, en mi nivel de conciencia, no es la luna, sino es que en mi nivel de conciencia lo que va a hacer aflorar una forma lunar u otra, ¿sí? La luna en Sagitario puede fácilmente caer en este defecto de soberbia, de mecanismo neurótico, esto de yo sé, y yo te guío, y yo soy yo sé más que vos, entonces, ¿no? Ahora, cuando se trabaja a sí misma y puede bajar a la realidad, ¿sí? Tener los pies sobre la tierra y no en la idealización o en la tendencia a la adoración, ¿sí? Puede ser un muy buen maestro, una muy buena maestra, pero para eso se necesita justamente de un trabajo interior y de madurez emocional, ¿sí? Entonces, la luna en Sagitario tiende también a idealizar a otras personas con facilidad, ¿no? Así como es adentro, es afuera. Entonces, tiende también a idealizar a otras personas, convirtiéndolas en dioses, ¿no? En guías, en salvadores, en maestros, personas, ¿no? Exagerar sus cualidades. El gran problema de la luna en Sagitario es que se engaña a sí misma. Esto es lo primero que tiene que
aceptar, integrar y trabajar, observar de qué manera me engaño a mí mismo, a mí misma, si tengo luna en Sagitario. Claro, todavía tengamos en cuenta, recién estamos empezando a ver las lunas por signo, y que la casa también va a tener mucho que ver, esa combinación signo-casa va a ser fundamental. No es lo mismo una luna en Sagitario en casa 6 que una luna en Sagitario en casa 1, ¿no? Entonces, su carácter emocional se convierte en muy autoindulgente, se permite todo, ¿no? Como que yo puedo todo también, ¿no? Pero no tanto desde la omnipotencia, aunque hay algo de ello también, pero esto de me perdono todo, todo lo que yo hice, bueno, tenía una, ¿no? Como que no se ponen límites, ¿no? Su dependencia inconsciente de la ayuda externa le hace a su vez excesivamente permisiva consigo misma y con los demás también. ¿Sí? El camino entonces de esta luna es trascender su excesiva idealización. ¿Sí? Pies en la tierra. Animarse a ver el no. Animarse a hacer contacto con lo que duele, con lo que frustra. Comprender que es a través de ello que madura esa luna, que si no se convierte como en el puer eternus, ¿no? En el eterno niño. ¿Sí? Trascender entonces también su optimismo compulsivo. No porque yo diga, todo va a estar bien, todo va a estar bien, eso signifique una actitud madura, ¿no? O un sentido positivo realmente maduro. Una cosa es depender y de repetirlo como mecanismo, eso, inconsciente, y otra cosa, o digamos como eso, mecanismo como máquina, eso es una fantasía, una negación, ¿no? Entonces, tiene que aprender a pararse con los pies en la tierra para que toda esa alegría, esa confianza pueda ser encauzada desde la madurez, ¿no? Y no como un refugio emocional inconsciente o que lo lleva a justamente la evasión. ¿Quieres integrar la astrología a tu vida personal y profesional? El diplomado en astrología terapéutica es mucho más que un curso o formación. Es una transformación profunda de conciencia. Te invito a inscribirte en un programa único para transformar tu vida personal y profesional con conciencia, propósito, autorrealización y espiritualidad.